¿Qué tal, Fernando, Carmen? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, acá siguiendo con esa preocupación, tenemos un frío bastante importante en la provincia de Neuquén. Es un problema que ya viene excediendo la órbita climática. Digo, hace varios meses que hay altibajos en la distribución de gasoil. Bueno, y Sí, ahora está esto afectando al gas licuado, ¿no? La distribución así de es. garrafas. Cuéntenos un poco ese panorama, por favor. Sí, la realidad es que Argentina es superavitaria en producción de gas licuado de petróleo, que es el que se usa en las garrafas y en los cilindros y en los tanques, pero dependemos fuertemente, diría exclusivamente, para los camiones, para el transporte del gas a granel y después del gas envasado una vez que es fraccionado a los distintos puntos del país. Y el problema del faltante del gasoil nos afecta mucho porque la mayor parte del gas líquido de petróleo se separa, se produce en la zona de Bahía Blanca, en un 70%, un 30% en las zonas de las refinerías que están de Buenos Aires a Rosario, y todo eso requiere una logística muy grande posteriormente para transportar el gas licuado. Entonces, al faltar gasoil, tenemos un doble problema. Por un lado, un problema de que la cantidad de viajes que tienen que hacer los camiones, la cantidad de rotaciones que hacen la semana se ven limitados porque los camiones quedan varados esperando horas, a veces de un día para el otro el gasoil. Por otro lado, un problema de costos porque ese personal hay que pagarlo, y además un problema de costos porque el gasoil se paga donde se consigue y con sobreprecios. Y nosotros los precios del gas licuado lo tenemos totalmente regulados. Vale lo mismo una garrafa en Bahía Blanca al lado del productor que en el lugar más alejado, que puede ser Misiones o Jujuy. Vale exactamente lo mismo la garrafa y el costo logístico es enorme, y bueno, las pérdidas que está teniendo el sector que se han agravado con esta situación, ¿no? Claro, claro. No hay, y están hablando con la Secretaría de Energía o con el Gobierno Nacional, con Economía, para algún tipo de eventual actualización de los precios. Digo, me imagino que, claro, Sí, como decía usted, ocurre algo parecido a lo que sucede con el traslado en surtidores del gasoil, ¿no? Esto de no, o de los exacto. combustibles en términos generales, de no poder trasladar el precio Lo, internacional al surtidor, ¿no? Que, Exactamente, sí, nosotros tenemos, para que tengan una idea, una logística de Bahía Blanca al norte del país. No nos cubre directamente el precio que nos autoriza la Secretaría a vender la garrafa en una plataforma de fraccionador. No nos cubre solo el producto más la logística, ya no nos cubre ese número. Entonces, hoy los precios están muy, muy atrasados. Hoy una garrafa, cuando uno integra todas las etapas, el productor, el fraccionador y el distribuidor, debería estar casi al doble. Bueno, de hecho, uno cuando mira los países limítrofes, Paraguay tiene la garrafa al doble de precio, Brasil al triple, Chile, que es vecino de ustedes, la tiene 4 veces más cara que nosotros, y eso refleja gran parte algo parecido a lo del gasoil, ¿no? A pesar que en este caso somos productores superavitarios, pero los precios de venta interna no cubren los costos operativos. claro. Y bueno, no, por el momento ninguna chance de trasladar esos costos, digamos, o están negociando algún tipo de modificación en el precio. Y bueno, estamos solicitando una actualización de los precios. Los precios habían tenido en abril del 2021 un aumento del 20%, en abril de este año tuvieron otro 20%, pero para que tengan una idea, solo la logística se movió en los últimos 12 meses más de 60%, la pauta salarial del sector aumentó 60%, Ujú. y la inflación, bueno, ya sabemos, hoy la inflación va a superar el 60%, con lo cual no alcanzan los aumentos que se han otorgado a compensar, ni siquiera a empatar los números, que eran números que ya venían desfasados de antes, ¿no? Así que Claro. estamos en una situación compleja, a lo cual se suma este problema del gasoil que nos genera una tensión adicional, ¿no? Eh, Pedro, le hago una consulta sobre el panorama nacional. ¿Cuánta gente recibe garrafas o depende de su consumo cotidiano de estas garrafas que distribuyen, bueno, todo el sector básicamente? ¿Cuál es el último número que se Sí, conoce? sí, es muy importante esa pregunta, Fernando, porque es el 40% de la población, prácticamente 20 millones de argentinos reciben o utilizan el gas licuado de petróleo en distintas modalidades, en la garrafa principalmente, pero también en tanques y en cilindros, ¿no? Y de ese universo, 2,5 millones de familias, casi 10 millones de personas, tienen el plan hogar, un subsidio con una garrafa
reciben 500 pesos a través del ANSES de subsidio, con lo cual la garrafa que está a 620 pesos, dependiendo de la localidad, en los locales habilitados, les termina costando alrededor de 120 pesos a esas familias que necesitan esa ayuda. Así que es el combustible junto con el gas natural más difundido en la Argentina. No es un dato tan conocido, ¿no? No, Esto no. de cómo depende, bueno, la mitad de la población casi, ¿no? Sí, De este sí. acceso. Inclusive, Fernando, es uno de los combustibles más difundidos a nivel mundial. En el mundo, Claro. más de 3.000 millones de personas utilizan gas licuado de petróleo, que la Ajá. gente lo confunde muchas veces con el gas natural licuado, que es el que viene en los barcos, Con el GNL, claro. con el GNL, y en realidad, a diferencia de lo que pasa con el gas natural y el gas natural licuado, que hay que importarlo, justamente por eso se trae en barcos, que es el gas que viene en las redes, a diferencia de lo que pasa con el gasoil, que también hay ciertas épocas que hay faltante, a diferencia de lo que pasa con la electricidad, que también por distintos motivos a veces hay cortes y faltantes, el gas licuado de petróleo nunca ha faltado en Argentina, siempre ha llegado a los lugares más recónditos, incluido en los peores momentos de la pandemia, y además es el combustible más barato hoy, inclusive hasta es más barato que el gas natural por redes cuando uno factorea los cargos fijos y los impuestos que tienen las facturas en varias provincias, así que hay toda una desinformación, a veces se habla que la garrafa es cara y es todo lo contrario, ¿no? Es mucho más barata, incluso es más barata que la leña. En Latinoamérica se busca reemplazar la garrafa, que la garrafa reemplace a la leña, pues la leña es muy barata, acá es al revés, acá la garrafa incluso es más barata que la leña. Así Claro, que claro. es un combustible muy noble, muy difundido a nivel mundial y argentino y muy poco conocido. Sí, se da por ahí la especulación en algunos puntos lo vivimos de manera cotidiana acá y de hecho hemos tenido la ciudad cortada, piqueteada en los últimos 20 días, en un tramo de esos últimos 20 días. Uno de esos reclamos es, bueno, el elevado costo de las garrafas en los barrios. Digo, una cosa son los puntos oficiales y otra cosa por Claro. ahí los almacenes barriales que, bueno, hacen un negocio, por supuesto, también con esto. Pedro, respecto a la afectación de la llegada de esta distribución, tenemos entonces dos escenarios. Por un lado, bueno, la situación de escasez de gasoil, y por otro lado la cuestión concreta del precio. Respecto del Sí. gasoil, de la distribución, ¿en cuáles lugares, no sé si concretamente ya nos está llegando o peligra la distribución en algunos puntos del país, y en todo caso, cuáles serían? Sí, la realidad es que toda la zona norte de la Argentina, que es la zona más alejada de los puntos de producción, todas las provincias del norte y particularmente las provincias de Misiones, de Formosa, Chaco y Corrientes, que no tienen otro combustible que no sea gas licuado de petróleo, porque ellos no tienen ni siquiera redes de gas natural, son los lugares que logísticamente más distantes, juntos por supuesto con Salta, con Jujuy, Catamarca y La Rioja, son los lugares más distantes donde las plantas de almacenaje, donde nosotros llevamos los camiones para luego de ahí fraccionarlo en garrafas o en cilindros, tienen un estocaje que habitualmente oscila entre los 2 y los 4 o 5 días como máximo. Con este nivel de salida de producto de gas licuado por el frío, sumado a la baja rotación que tenemos de los camiones que reabastecen esas plantas, estamos en stocks bastante críticos, digamos. Es decir, que si esta situación nosotros la venimos viendo desde hace 2 semanas que venimos hablando del tema, se está manteniendo de la misma manera, no mejora ni empeora. Ahora, si esta situación empeora, y sí, probablemente puede haber lugares puntuales que puede haber, los más distantes, ¿no?, donde puede empezar a haber algún faltante. Por ahora no se está viendo porque la situación se mantiene estable y esperemos que mejore pronto y que llegue el famoso gasoil que se anuncia que va a llegar de barcos importados y sobre todo que llegue al interior profundo, que es donde se necesita el combustible, que es donde más está escaseando, ¿no? Exactamente, hemos visto esas protestas de camiones en Neuquén, Río Negro, bueno, algunos faltantes puntuales en la entrada del feriado largo. Esperemos que no se termine profundizando este contexto. Pedro, muchísimas gracias por este panorama, que tenga buena tarde. Muchas gracias, Fernando, saludos, hasta luego. Hasta luego.